Pasá, Carlos, está abierto. Hey, Flor, ¿qué haces? Jardinería, estaba por plantar estas plantines y encontré un cofre que enterramos con mis amigas cuando teníamos 10 años. ¿Y qué tenés ahí? ¿Cartas de amor? De todo un poco. Encontré algunas cosas. ¿Que vos nunca enterraste nada? ¿No tenés un cofre? No. ¿Y eso qué es? Esto lo trajimos de Callastá. ¿Qué es eso? A ver. Cuando teníamos 10 años, el viaje... 9, 10 años. Permiso. Flor, ¿cómo que te trajiste esto de Callastá? Bueno, lo trajimos como una especie de recuerdo, de souvenir. Pero, Flor, esta es una pieza histórica. ¿Cómo te la va a traer de Callastá? Éramos chicas. ¿No te parece que tendrías que devolverla? Me llamo Florencia y soy periodista. Trabajo en un canal de televisión y me encargaron la tarea de investigar las historias escondidas en el suelo de Santa Fe. ¿Las historias del suelo?, le dije a mi jefe. Sí, es lo que está faltando, me respondió. ¿Y mi equipo de trabajo? Ahí lo tenés. Me puse a pensar, ¿por dónde empiezo? Voy a dejar que el suelo me cuente lo que sabe. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Vos trabajás acá? Sí, yo trabajo acá. ¿Podemos pasar? No traspases el vallado, dice ahí, Flor. Esperen, yo voy por allá. ¿Qué Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? te va? Yo tuve un problemita. Ajá. Cuando vine con la escuela en cuarto grado, Problemita. me llevé como un souvenir Qué esto. mal. Y ¿Y ahora? Y lo vine a devolver. Ah, mira qué bien. Problemita lo tenés ahora, ¿no? Bueno, acá tenemos muchas piezas de estas, pero todas son importantes. Si quieren, yo los invito. Allá vamos a la iglesia de San Francisco y les muestro qué tipos de pieza hay, a cuál puede corresponder esta. ¿Nos podés acompañar ahora? Vamos, vamos. ¿Esto era una casa? Esto era una vivienda. Lo que ven son restos de muros de tapia, de tierra apisonada, lo que queda de las paredes de una vivienda. O sea que todo lo que falta para arriba se erosionó. Claro, toda la pared era igual, así de tierra apisonada, y arriba tenía un techo de tejas. Qué buenas dimensiones para una casa. Sí, bastante grande, sí, sí. ¿Cuántas hectáreas son? Y eran 11 cuadras por 6, de 11 de largo por 6 de ancho. ¿Cuál fue la causa del traslado a la ciudad? Y hubo varias causas. Una era, por ejemplo, cuando había inundaciones, el lugar quedaba un poco aislado. Y bueno, eso decidió trasladarla a un lugar más seguro y más fácil de comunicación por el río, digamos. Todos estos galpones que se ven acá, ¿son todas viviendas donde estaba la gente? Casi todos son viviendas, salvo 3 que es como este, que son iglesias. En la ciudad había 6 iglesias y se conservan 3, que son las estructuras más grandes. Siempre estaba la iglesia y la comunidad. Claro, no en todos los casos, pero en este tipo de iglesias, que eran las más importantes, digamos, donde había presencia de los franciscanos, ellos vivían al lado, digamos. Como sucede ahora en Santa Fe, igual como sucede ahora en Santa Fe de la Veracruz. Se llevó la cuadrícula idéntica de acá de Callastá hacia... Claro, sí, esa fue una de las cosas que permitió a Zapata Goyán, que fue el que descubrió el sitio, identificar que esto era en Santa Fe la Vieja, porque alrededor de la plaza, en el plano, las iglesias se ubicaron en Santa Fe de la Veracruz en el mismo lugar, el cabildo en el mismo lugar, entonces se trasladó tal cual gran parte de la planta urbana y se respetó la cuadrícula, que era la forma que tenían de
de trazar la ciudad de los españoles. ¿Qué orden religiosa ordenó la construcción de esta iglesia? Y esta es de los franciscanos. Tenían la iglesia y al lado el claustro donde vivían ellos. ¿Quiénes vivían acá? ¿Quiénes Y estaban? acá vivían, bueno, era una ciudad fundada por españoles, pero ellos cuando vinieron españoles, mancebos, venían guaraníes que traían Juan de Garay desde Asunción. En esta zona no era una tierra deshabitada, había grupos de cazadores, recolectores, y había portugueses también, y después estaban los franciscanos, jesuitas, dominicos, 6 iglesias había. Los primeros misioneros llegaron a América por orden de los reyes católicos Fernando y Isabel. Se trataba de distintas órdenes de evangelizadores: franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Poco tiempo después llegaron los jesuitas. Con mucho poder en Europa, los jesuitas diseñaron grandes reducciones, algunas de las cuales hoy son importantes atractivos turísticos. En Santa Fe, los jesuitas tuvieron entre sus miembros a Florián Pauque, que dejó un enorme legado pictórico de su experiencia con las comunidades mocovíes. Por orden del rey Carlos III, en 1767, los jesuitas fueron expulsados de las colonias españolas y en 1791, sobre el casco abandonado de una estancia de esa orden, los franciscanos comenzaron a construir el convento San Carlos Borromeo, que en 1813 albergó a José de San Martín y sus 125 granaderos. El combate de San Lorenzo fue la única batalla que San Martín libró en suelo argentino. Impidió el desembarco de tropas españolas, significó el bautismo de los granaderos a caballo y convirtió en héroes al granadero Juan Bautista Baigorria, al sargento Juan Bautista Cabral y al capitán Justo Bermúdez. Lo que estamos viendo abajo son réplicas de las sepulturas que había debajo del piso de la iglesia. Es decir, que esto que vemos acá es como el subsuelo de lo que era la iglesia. Igualmente fueron encontrados así, de esa manera, y se... Las réplicas están puestas tal cual fueron encontrados los restos humanos. ¿Quiénes son? ¿Son sacerdotes todos? No, hay sacerdotes y hay laicos, digamos, que se los puede distinguir porque los laicos están mirando para allá, para el altar, digamos, con los pies para aquel lado, y los sacerdotes mirando para este lado. ¿Y había, digamos, alguna especie de escala social para estar enterrado acá? Sí, también. Había gente que dejaba dinero y pedía, además, están los testamentos donde piden ser enterrados en un lugar en particular, como por ejemplo Hernandarias y su esposa, que era la hija de Juan de Garay. ¿Se puede saber a simple vista si esto pertenecía a esta comunidad, si perteneció incluso acá, a esta iglesia? En este caso, de este objeto, lo que se puede saber es para qué servía, digamos. Esto es un fragmento de una jarra, y se puede saber que era de manufactura local, es decir, que lo hicieron acá. No fue traído, no es parte de la cerámica que trajeron los españoles, sino como la mayoría de lo que se usaba acá en Santa Fe, que lo fabricaban, por ejemplo, los guaraníes, que eran grandes alfareros, y gran parte de las vasijas, de los contenedores, de las cosas que se usaban cotidianamente, las fabricaban ellos. Mi compañero fue a buscar la cámara. ¿Podemos hacer una nota allá en la barranca? ¿Ahí afuera? Sí, Sí. ¿cómo no? ¿Parece? Vamos. ¿Están preocupados porque es difícil conseguir más restos arqueológicos aquí en la barranca? Sí, estamos preocupados porque el río sigue erosionando la barranca y a pesar de que hay una protección, está socavando y eso hace que se pierda material arqueológico que todavía está enterrado. ¿Cómo hacen para determinar algo que no está sobre la superficie y saber dónde excavar? Bueno, una de las formas es viendo los perfiles de la barranca, por ejemplo. Otro es cuando hay restos superficiales. Y hay otra forma que son los estudios geofísicos, que son es una técnica que permite ver bajo de la tierra, por ejemplo, si hay muros o restos de alguna estructura
que haya quedado enterrada. Muchísimas gracias. Pasaba con nosotros el antropólogo Gabriel Coco, aquí, desde las ruinas de Santa Fe la Vieja. Gabriel, hago entrega. Bueno, muchas gracias. A pesar de que pasaron tantos años, es muy bueno que lo hayas devuelto, porque es muy importante para el patrimonio de la provincia. Si a ustedes les interesa el tema de la geofísica, al sur de la provincia, en Oratorio Morante, donde fue la batalla de Pavón, ahí están haciendo unos trabajos que les pueden llegar a interesar. Para el programa, buenísimo. Carlos, vamos. Mirá, yo tenía esa edad cuando vine acá. Carlos, nos pasamos. Teníamos que ir a Oratorio Morante. No, Flor, no nos pasamos. Tenemos que ir por acá cerca, por una comisión que tengo que hacer. Además, es un lugar que a vos te va a interesar. Roque. Carlos, ¿qué haces? Esa es Florencia. ¿Qué tal, Florencia? Estamos haciendo juntos un programa de televisión. ¿Y te ¿Televisión? acordás de eso que me mostraste la otra vez? Lo que tenías en el baúl. Sí. Ya casualmente estaba con una de ellas. Estaba con una punta de lanza. Mira, esto es una punta de lanza tacuara, de las que encontrabas acá en el campo, porque se han encontrado muchas veces estos objetos de la época de las guerras civiles. Y Todas esas cosas contáselas a ella, pero a mí dame con esa comisión acá que tengo que están, llevar. no, estas dos marcas para la exposición de marcas antiguas. Esta es la acá de la estancia de la Ramona. Esta es una estancia vecina. Mirá qué falta de piedad con los pobres animalitos, las vacas. Llévatelas, Carlos, sí. Listo. Con carácter de devolución cuando termine la exposición, ¿eh? Decirle a Gerardo que me las devuelva. Vení que te muestro esto. Me agarraste justo con esto, porque no siempre lo hago, pero hoy me puse a restaurar las cosas que hemos encontrado. Ponete ahí que las vas a ver mejor. Son todas cosas que se han ido encontrando en el campo a través de muchos años. Me calculaba, la batalla de Pavón fue a fines del siglo XIX o antes. El peso que tiene esto. Ah, es pesadísimo. ¿Esto qué sería? Son boleadoras, puntas de lanza, lanzas tacuaras, de distintos piedra tipos. esto, ¿eh? Eso es piedra. Ojo, eso yo no sé si eran boleadoras de criollos o eran de los indios, porque los indios llegaban hasta acá con los malones. Cuando se crearon estas estancias, que fueron las primeras de la provincia de Santa Fe en esta zona, era toda una zona de malones. Sí. Tanto que si ustedes van a Morante, van a ver que en Morante hubo combates entre indios y el ejército, indios y criollos. Urquiza paró en el Oratorio Morante con sus tropas, antes de la batalla de Pavón. Y pasó por acá Mitre enfrente, acá cerquita de un camino que vos lo ves, allá. Pasó el general Mitre con sus 17.000 soldados. Y los de Urquiza venían por aquel otro lado y se encontraron en Pavón. Es que incluso la batalla de Pavón está en un lugar bastante abierto, bastante desperdigado, que no está bien señalado el lugar. Y bueno, muchos criollos pasaron por aquí, escaparon, se han encontrado sables. Fíjate, algunas son como Punta, morteros. Eso es una punta, yo no sé si es tacuara, no soy un experto en el tema, es parecido a esta. Acá se encontraba la lanza, acá la lanza venía así, era como una bayoneta. Bueno, fíjate también algún freno muy viejo, oxidado, sobre todo muchas bolas de piedras. ¿Ves? Acá está la ranura para la boleadora. ¿Y esto lo fueron encontrando a medida que se hacían Mirá, trabajos? cuando se ara el campo, yo mismo he encontrado alguna bola y bueno, hemos encontrado botellas. Calculá que esta estancia tiene 110 años y el campo, el origen de este campo es del año 1847, o sea que ya va a andar por los 200 años. Cuando un antepasado mío que está en este cuadro, que era un tatarabuelo, funda este campo por una merced que le da Juan Manuel de Rosas, en la provincia de Buenos Aires y acá. Él combatió en la batalla de Caseros contra Rosas, fue puesto prisionero, después un peón lo reconoce y lo liberan. Y como había combatido en la batalla de Obligado, es que Rosas le cede una porción de campo para que la cultive y ahí forma él con el tiempo su estancia.
¿Vos creés que todos estos objetos son de las batallas o desde Mira, de antes? Yo no sería tan patriótico. Pueden ser de tipos que huían de las batallas, de gauchos que escapaban, de gente que se cruzaba por el campo y dejaba las cosas, o de indios que asaltaban. Es decir... ¿De los campamentos? De los campamentos. Tampoco vas a creer que esto es glorioso, que esto es el arma con el que un valiente soldado salvó la vida de General Urquiza. No. Posiblemente sea un gaucho miedoso que escapó y tiró la lanza. O algún indio matrero que huía después de hacer un malón. Borges tiene un cuento muy lindo donde dos cuchillos que están en vitrinas, como si fuera acá, un día encuentran su destino de muerte. Es decir, dos hombres en una reunión, como si fuera la de hoy de nosotros, se juegan a jugar con los cuchillos y se matan entre ellos. Y los cuchillos encuentran su destino, que era la muerte. A lo mejor esto mató a alguien, es muy posible. Que algún soldado de Urquiza o de Rosas o de Mitre haya sido atravesado. O no, a lo mejor es una virginal daga que nunca mató a nadie. Y tenés un pedazo de historia acá. Sí, siempre hay historia. Vos tenés historia, yo digo la mía. No es menor que la de estos tipos que andaban a los lanzazos. Uno tiene lanzazos con la vida. Poco tiempo después de la Revolución de Mayo de 1810, el poder en el territorio del Río de la Plata se debatió entre los proyectos centralistas, con eje en Buenos Aires, y los proyectos federales. En mayo de 1851, el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, líder del Ejército Grande, derrotó en Caseros a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, al frente de la Confederación Argentina, y lo forzó al exilio. En 1853 se firmó en Santa Fe la Constitución Nacional y en 1854 Urquiza fue elegido presidente de la Confederación Argentina. Buenos Aires no adhirió y quedó como estado independiente. Después de derrotarlo en Cepeda, Urquiza volvió a enfrentar en Pavón, en 1861, a las tropas de Bartolomé Mitre. Urquiza y Mitre contaban con fuerzas similares, pero fue nuevamente la fuerte caballería entrerriana la que llevó al ejército porteño a retroceder. A pesar de tener el dominio del campo y la batalla, Urquiza se retiró del lugar y con él sus batallones entrerrianos. Mitre volvió sobre sus pasos y no solo celebró una inesperada victoria, sino que ese triunfo inició un periodo en el que la ciudad de Buenos Aires se consolidó como la capital y centro del poder político y económico de la Argentina. ¿Sabés qué? Yo me voy a hacer la comisión esta. Después vengo. No tardes. Buenas. ¿Cómo le va? Bien. Estoy buscando un equipo de geólogos que me dijeron que estaban trabajando en el lugar. Sí, hace un ratito vinieron, preguntaron y los mandé en el predio de la capilla. ¿Qué hay en el predio de la capilla? Están enterrados los de la batalla de Pavón. Ah, ¿no están en el cementerio? No. El cementerio es simbólico. Lo hicieron en 1903 para atestiguar que acá antiguamente funcionaba un camposanto. ¿La batalla de Pavón fue cerca de acá? ¿Fue acá? No, la batalla de Pavón no fue acá, fue en Rueda, en la estancia de Los Naranjos, más o menos 5 kilómetros de acá. ¿Cómo sabe todo esto? Y porque se transmite de generación en generación y tal es así que hace 10 años más o menos vino un agente de San Nicolás y trajo un señor anciano de 94 años y él me contó de que él era chico, más o menos tenía 6 años y venía a la escuelita que funcionaba acá y que él tenía una maestra grande ya y que la maestra le contaba a ellos de que cuando fue la batalla de Pavón ella era muy chiquita y vivía acá cerquita de la capilla, en el campo, y resulta que ella le quedó grabado los gritos de los soldados que estaban medios moribundos, que le faltaban piernas, brazos,
y con él los enterraban medios vivos. ¿Eso se cuenta acá? ¿Todo el mundo lo sabe? Sí, los habitantes de acá de Morantes lo sabemos, porque fue transmitiéndose de generación en generación. ¿Por qué se llama Oratorio Morante? Se llama Oratorio Morante porque el fundador de acá se llamaba Juan de Pereda y Morante. Y como era en español, entonces la mujer tomó el apellido materno del marido y le puso Morante. Y después se agregó Oratorio Morante porque venían a orar por los caídos en la batalla de Pavón. Qué lindo que es el lugar. Sí, es hermoso. ¿La iglesia de qué año data? La capilla data más o menos de 1770, 1775. Ahí están los geólogos. Bueno, Muchas gracias. un gusto. Chao, Chao. nos vemos. Hasta luego. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te Florencia. va? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo Florencia? va? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos utilizando un equipo de georradar. Georradar. Georradar, sí. ¿Qué es exactamente lo que Georradar es lo mismo que se usa en los aeropuertos y en los submarinos para localizar objetos, saber dónde viene un avión y otro. Bueno, nada más que este equipo se utiliza para estudiar el suelo y lo que se puede encontrar en el interior del suelo. ¿Y eligieron aquí atrás del cementerio a propósito empezar o ya vienen trabajando? No, sí, dimos un par de vueltas, pero en esta zona encontramos un área interesante para investigar. Podemos ver que alrededor de 1 metro de profundidad se genera un contraste de imagen y estábamos trazando la zona y viendo cuál sería el área donde está este contraste. ¿Qué es lo que mide esta máquina? No, en verdad no es que mide, lo único que hace es emite una onda y esta onda viaja a través del suelo y rebota cuando encuentra una diferencia en el suelo. Entonces genera una imagen, se calcula la profundidad a base de la velocidad de la onda y entonces se puede trazar un área y ir investigando esa diferencia de materiales, por así decirlo. Se puede diferenciar distintos materiales. Se ven las raíces de los árboles, se pueden ver objetos metálicos enterrados. Recién me decía Estela Caramba. que acá en esta zona parece que encontraron un cráneo, que es el que está en la capilla. Sí, sí, nosotros vinimos por acá, fue lo que nos llamó la atención. No vemos un cráneo, pero sí vemos que puede ser que en 1 metro cuadrado o un poco más hay un objeto denso que tiene una superficie alrededor de 1,5 metros cuadrados, alrededor de 2, 1,5, 2, y que es notoriamente diferente al suelo convencional. ¿Y encontraron Entonces, muchos espacios así? sí, espacios se encontraron 2, uno acá en la parte de atrás del cementerio y uno sobre la fachada sur del cementerio, como un movimiento fuerte de suelo. Y también, sobre todo el parque y el jardín del frente, se fueron encontrando distintas superficies. ¿Un objeto de la batalla, por ejemplo? Puede podría- ser, puede haber sido un objeto de la batalla, no se puede determinar qué objeto qué es, pero sí se determina que es denso y que está alrededor de 50 hacia 1 metro de profundidad localizado. ¿Van a seguir trabajando? Sí, ¿Van por a- supuesto, tenemos un rato más, tenemos que seguir relevando datos. Comparamos gráficas, también queremos ir al cementerio para comparar el contraste del suelo exterior del cementerio y con el contraste del propio cementerio para ver si se puede generar a nivel filtro una diferenciación entre las imágenes. ¿Siempre es necesario los datos que dan los pobladores a ustedes? Totalmente. ¿Cómo llegan acá? Totalmente, las superficies suelen ser muy grandes y encontrar este tipo de objetos es un poco difícil. Entonces, hablamos mucho con la gente, tratamos de informarnos todo lo posible para acotar un poco nuestra búsqueda. Lo que decía Estela es que acá no hay cuerpos, o suponen que no hay cuerpos enterrados. Claro, bueno, este es un buen motivo para generar estos datos para después nosotros analizar y determinar si hay o no hay, o para nosotros poder evaluar si hay contraste necesario como para definir si puede haber algo enterrado o no. ¿Y ahora ya se puede medir esto? Sí, no, ahí el equipo ya está recolectando datos y de lo que se puede ver visualmente es que es todo muy homogéneo, no hay generación de contraste básicamente muy notorio.
Así que simplemente con lo que recién hicimos, en este lugar se podría decir que por ahora no hay nada. De haber cuerpos, habría algo. Claro, de haber cuerpos se generarían estos picos y ecos acá, más fuertes y resaltarían de todo el resto de la imagen. Es muy notoria la diferencia entre lo que vimos afuera y lo que ve acá. Esto se ve que está muy parejo todo, que no se genera contraste y que efectivamente lo que se ve en esto que estuvimos analizando es que acá no hay nada y allá afuera sí. Una cosa lleva a la otra. Encontré entre mis cosas un tesoro que no me pertenecía. Bueno, nos pertenece, a nosotros, los santafesinos. Es parte de nuestra historia, una parte fundacional que fue desenterrada por los investigadores. Pero hay más historias, de más gente interesada por el pasado. Son tesoros que se encuentran al ras del suelo, porque el suelo no te deja ver qué hay debajo. Tenés que saber dónde buscar. Y con suerte y algo de tecnología, quizás encontremos otra historia.